¿Cómo vamos a cambiar las reglas del juego? Bueno, para empezar, ¿cuáles son las reglas del juego en Colombia? Voy a empezar con una regla del juego muy sencilla, y es que le voy a contar que usted y yo somos parientes. ¿Sí? O sea que eres... Somos medio consuegros. ¿Cómo ser consuegros? Esto es una charla en familia, y no tenemos por qué resolver los problemas del país tampoco. Nos unen dos cosas más, que es la belleza mutua y el hecho de que hemos vivido en el exterior un poco de tiempo. Yo llevo 20 y tantos años en España, pero usted ha vivido en varios países del mundo y ha estado en el mundo entero. Tiene hijados en Sri Lanka, en sitios impensables. Pero a ver, yo sé que todo Turbay tiene un proyecto para salvarle la vida al país. ¿Cuál es el tuyo? No, mis proyectos, yo tengo mis proyectos, no para salvar el país ni el mundo ni nada. No, ¿pero cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Lo que pasa es que, a ver, primero hay que identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Para mí, mucho es problema de actitud. Es problema de falta de sentido de pertenencia, es problema bueno, por ejemplo, a veces pienso que el problema es que la gente se menosprecia y no entiende el valor de las cosas que hace, el peso que realmente tiene de sus acciones o sus decisiones dentro del mundo. Entonces, cuando votan un papelito, pues ¿qué importa? Yo voto un papelito, pues que es un papelito. Pero no entienden que la sumatoria de todos esos papelitos generan un basurero horrible. El que no cede el paso, pues soy yo el que no cedo el paso, pero no importa, estoy pensando en mí. Pero cuando son 200.000 que no ceden el paso, entonces se va armando un tráfico horrible, un embudo y nada, y eso pues va repercutiendo, repercutiendo y repercutiendo. Entonces la gente piensa que como son uno, no pasa nada, pero no entienden que son uno de miles, son importantes, no ponderan el peso que tienen dentro del mundo, dentro de la sociedad, y por eso hacen o dejan de hacer sin ningún problema. Entonces, para mí eso es un problema. Sí, de Colombia salta a la vista que tiene tres problemas muy graves, todos interconectados. Uno, para mí el más grave, porque si desaparecieran los otros, seguiría la mala distribución del ingreso, es decir, la existencia de unas clases sociales muy desamparadas. Se ha disminuido en número, etcétera, pero sigue siendo un país que reparte hacia arriba la mayoría de lo que recibe. Eso es lo primero, que crean todos los problemas sociales que eso crea. Lo segundo, evidentemente, la violencia. El colombiano, que no lo era, se ha vuelto violento, ha incorporado la violencia a su cultura. Es decir, la violencia es una manera de solucionar problemas, solucionar entre comillas, evidentemente. No se solucionan problemas así. Y la tercera, por supuesto, la corrupción. Hace unos poquitos años, cuando yo era chiquito, la corrupción consistía en comprar aquello a lo que no se tenía derecho. Ahora la corrupción consiste en pagar para que le reconozcan a uno aquello a lo que tiene derecho. Esas tres fuerzas no han acabado con Colombia, y eso habla bien de Colombia. Hay gente que realmente ha entregado su vida al país, ha prestado un excelente servicio, pero por otro lado hay una cantidad que son tan elementales, tan egocéntricos, tan egoístas, que ni siquiera piensan en sus hijos. Si pensaran en sus hijos, no harían ni la 10ª parte de lo que hacen, no robarían lo que roban, o no permitirían la corrupción que permiten, porque al hacerlo le están dañando el futuro hasta a sus hijos, a sus nietos, tiene repercusiones inmediatas. Y le podría decir que en España hay una actitud mucho más cívica en general de la gente, mucho más cívica, aunque España es un país complicado en esa materia y depende de las regiones, eso es muy cierto. No es lo mismo Andalucía que Madrid, y la sequedad del madrileño es muy distinta a la alegría irresponsable del andaluz, etcétera. Cuando uno compara Nueva York y Los Ángeles, por ejemplo, en Nueva York son muy individualistas. La gente además viven a otro ritmo, otro camello, tienen unos objetivos muy claros, muy en función del trabajo, son una delicia. Pero es muy distinto a Los Ángeles, donde la gente sí vive en comunidad, donde está un poco más conectada, en donde, no sé, simplemente por el estilo de vida son un poco más relajados. Tienen, por ejemplo, en el tema del tráfico, a mí me impresiona, para mí eso es un ejemplo para el mundo. Hay un punto en la ciudad en donde intersectan 8 calles. Cada calle tiene su signo de pare. Nunca, no importa la hora, no importa el flujo, la cantidad de carros, nunca hay congestión y nunca hay tráfico, ni nadie está y no se insultan y todas esas cosas. Jamás. No se baja ninguno con varilla a pegarle al otro, ni nada. Vamos por turnos. Y a veces se daña un semáforo que está ahí al lado. Y así esté dañado, a la hora que sea, los carros paran,
Sigue usted, sigo yo, sigue usted, porque están pensando en la comunidad. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Estados Unidos? Pues yo viví los primeros 10 años en Estados Unidos, después viví 18 años en Colombia y después otros 10 años en Estados Unidos. Eso ya la hace mayor de 30. Tengo 60 y cuántos. A nosotros ha tocado una ola de inmigrantes que antes no producía Colombia. Colombia recibía inmigrantes nunca suficientes. Colombia tuvo una política de puertas cerradas, recibió pocos inmigrantes, más que todo, usted lo sabe, de ciertas zonas del Medio Oriente y todas esas cosas. Era poco receptor de inmigrantes y muy pocos emigrantes. Emigraba el colombiano de Venezuela y por ahí cerca nomás. Pero en los últimos años, en los últimos 10 o 15 años, un 10% de Colombia emigró. Cambió totalmente su modo de ser y emigró. Se fue a buscar la fortuna por fuera, ayudó a sostener el país con sus remesas. Y a mí me asombra la capacidad del colombiano para hacer cosas. Yo creo que el mensaje de rebuscarse del latinoamericano en general, del colombiano muy en particular, es un mensaje muy valioso, para, en fin, cambiar actitudes, que es lo que se trata, y para demostrarnos que somos capaces de hacer cosas. La estructura del colombiano, sí, por naturaleza sale adelante, es luchador, se la rebusca, pero también le ha tocado muy solo y le ha tocado luchar contra las invasiones, contra situaciones muy difíciles. Entonces, de pronto, por eso, en algunas situaciones tendemos a ser individualistas y no pensamos en comunidad. Pero usted va a acabar comunista si sigue así, o de verdad me preocupa su futuro. No hemos tenido un Turbay comunista y eso sí me parece que va hacia allá. No, pero no soy comunista, pero no creas. Un poquito revolucionaria. No, pero el comunismo Paola, sí me parece preocupado. Que no, hay cosas que sí son interesantes en el sentido de que sí debería haber un mayor equilibrio. No todo el mundo puede dar lo mismo. Es verdad, pero así todo el mundo naciera en las mismas condiciones, si tuviera las mismas condiciones, con seguridad hay gente que sobresale, con seguridad hay gente que da más, con seguridad hay un líder. Con seguridad hay gente que jala, con seguridad hay otros recostados. Entonces, así partiéramos todos del mismo punto, siempre va a haber una tendencia a diferencias. La estoy viendo entonces, metida no hasta acá en la política, le quiero contar eso. Ni loca. ¿A ti nunca te han propuesto que entres a la política? ¿De verdad? Sí. ¿De una familia de políticos y todo eso? Mira, me han pasado unas cosas. Yo estaba... Después del reinado, pues obviamente el nivel de popularidad era enorme. ¿Cuál reina? ¿Tú fuiste reina? Sí, la yuca, ¿te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo mucho, sí, la yuca frita, sí. Y estando en la universidad me llamaron, pues un grupo de empresarios me invitó a un almuerzo, que tenían una propuesta, y me dicen, mire, queremos proponerle que usted se lance a la presidencia. Y yo... ¿Qué? Directamente. Después de Gaviria, sí. Entonces me dijeron que no, que querían que me lanzara, que ellos me iban a apoyar, que pues me iban a prestar toda la plataforma para yo poder lanzarme a la presidencia. Y yo decía, esto es absurdo, esto es un chiste, ¿no? Que ellos sabían que yo ganaba. Y de hecho ya habían hecho una encuesta. Y les dije, no, con seguridad. O sea, a mí ganar no me preocupa, yo gano. Porque es que ganar. O sea, Sarah Palin, pues más... iba a ganar en Estados Unidos y se lanza a la presidencia y gana. 40 millones de colombianos que en silencio están cumpliendo con su deber, rebuscándose o haciendo las cosas bien. Pero esa gente que tú dices que hace las cosas bien, ellos son los que han mantenido este país, los que no han permitido que se acabe, porque son como esa fuerza que realmente busca el equilibrio. Sí, y están ahí, no los conocemos y son unas personas anónimas que son las que sostienen todo. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuente. Ya solucionamos todos los problemas del país. La lanzamos a usted como candidata del Polo Democrático a la presidencia, está todo listo. Oigan, ¿y usted qué va a hacer? No, yo soy un periodista independiente. Yo soy un periodista independiente. Ministro de la buena vida. No, es un periodista. De la felicidad. Ministro crea el departamento, o el ministerio mejor, más estatus del vallenato. Y ahí yo le jalo, ahí entro yo al gobierno. O sea, de la alegría. Yo creo que ya arreglamos todos los problemas del país, ¿o no? ¿Qué hubo? Miren afuera. ¿Está arreglado? ¿Ya? ¿Quedó listo? Ah, que quedó arreglado el país. Y allá afuera dicen que quedó arreglado el país. Oiga, ¿pero uno aquí adentro hacer así? Listo.